Bienvenidos una vez más a su canal de cotilleo y noticias del espectáculo. Espero que es tu copyright teniendo un día maravilloso, o al menos, que es tu copyright por mejorar porque hoy les traigo una bomba, una autocopyright-tica explosión superíndice 3N de amor y corazones. Lo adivinaron por el título, pero prepúrense porque esto va ese ayud de un simple rumor. Hoy vamos a hablar de Ander Rafael y Kerem Bürsin. Y no se trata de un nuevo proyecto juntos ni de una campaña más menos a publicitaria. Estamos hablando de la posibilidad de una boda. Asu como lo oyen BODA. ¿Listos para el chisme jugoso? Antes de que empecemos a desentrar más menos a este misterio y a analizar cada pista, cada rumor y cada seu más menos quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal. Hagan clic en ese botoncito rojo de abajo. No se imaginan lo mucho que nos ayudan a seguir creciendo y trayu copyright-dándoles las últimas novedades del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestros queridos actores turcos. Asu que no lo piensen suscríbanse, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, du copyright lleno sus comentarios con sus opiniones y predicciones. Queremos saber qué copyright piensan ustedes de todo esto. Ahora vamos al grano. Ander y Kerem. Copyright pareja. Desde que nos enamoraron en Senu con Dieres y Salcam, la química entre ellos era innegable. Y cuando confirmaron su relación superíndice 3N fuera de la pantalla del fandom enloqueció superíndice 3. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta, la pareja de ensueu más menos o que todos querían ser. Sus viajes juntos, sus fotos adorables, sus muestras de cariño más menos o públicas, todo era miel sobre hojuelas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Hace un tiempo, la noticia de su ruptura nos cayó superíndice 3 como un balde de agua fría. Rumores de infidelidades, diferencias irreconciliables, agendas apretadas. Las razones que se barajaron fueron muchas y variadas. Los fans quedaron devastados, esperando, tal vez, una reconciliación superíndice 3N milagrosa. Y aunque durante un tiempo pareció superíndice 3 que la esperanza se desvanecua, en los últimos meses han surgido más menos sales que nos hacen pensar que el amor entre Ander y Kerem podrá estar ese vivo que nunca. Pero, ¿qué copyright ha pasado exactamente? ¿De du superíndice 3 de surge este rumor de boda? Pues bien, como saben, en el mundo del espectáculo turco, la prensa es muy dada a los rumores y las especulaciones. Sin embargo, en esta ocasión superíndice 3N, la cosa va un poco de ese ayud de un simple se dice. Varios medios de comunicación superíndice 3N respetados han publicado artículos y reportajes en los que afirman que Ander y Kerem han sido vistos juntos en actitud, cariu más menos osa en varias ocasiones. No se trata de simples encuentros casuales, sino de citas románticas en restaurantes exclusivos y escapadas a lugares paradisíacos. Además hay un detalle que ha llamado especialmente la atención superíndice 3N de los fans observadores. Ander ha sido vista luciendo un anillo sospechoso en su dedo anular izquierdo. Ese dedo. Un anillo discreto pero elegante que ha desatado toda una ola de especulaciones en las redes sociales. ¿Se trata de un simple accesorio o de un anillo de compromiso? La duda es sembrada y como buenos chismosos, no podemos evitar hacernos ilusiones. Pero ojo. No todos son rosas y corazones. También copyright hay voces que se muestran copyright ticas ante este rumor de boda. Algunos apuntan a que se trata de una estrategia de marketing para promocionar al nuevo proyecto en el que estarán trabajando juntos. Otros simplemente creen que Ander y Kerem son demasiado superíndice 3 venes y ambiciosos para comprometerse de forma tan seria. Sin embargo, yo soy una romántica empedernida y me niego a creer que todo esto sea una simple fachada. Creo que entre Ander y Kerem hay una conexión superíndice 3 en especial, una química innegable que va ese ayud de la pantalla. Y si han decidido darse una segunda oportunidad, me parece maravilloso. Ahora bien, ¿les son las pruebas que tenemos hasta el momento? Como ya les dije, los medios de comunicación superíndice 3N turcos han publicado varias noticias sobre sus encuentros secretos. Algunas revistas del corazón superíndice 3N incluso han publicado fotos borrosas de la pareja en restaurantes y hoteles. Fotos que, si bien no son del todo claras, dejan entrever que entre ellos hay algo más que una simple amistad.
Y es que, a ver, seamos honestos, ¿cuántas veces nos encontramos con un amigo o amiga en un restaurante romántico con luces tenues y música suave? Ajá, lo que les digo. Otro dato interesante es que Ande y Kerem han vuelto a seguirse en las redes sociales. Ese acto tan simple y a la vez tan significativo que suele ser un indicativo de reconciliación superíndice 3N en el mundo de las celebrities. Además, ambos han estado dando me gusta a las fotos del otro y comentando sus publicaciones con emoticonos cariu más menos osos. Pequeu más menos os gestos que no pasan desapercibidos para los fans atentos. Y no solo eso, chismosos, los emojis que se envían son corazones, caritas sonrientes y hasta besitos. O sea, nivel de amistad cero. Aquí hay tomate y del bueno. Pero la prueba contundente sin duda, es el famoso anillo. Ande ha sido vista luciendo este anillo en varias ocasiones, tanto en eventos públicos como en fotos casuales que ha subido a sus redes sociales. Un anillo sencillo pero elegante con una pequeña más menos a piedra preciosa que brilla con luz propia. ¿Serú un diamante? ¿Serú un zafiro? ¿Serú un rubí? No lo sabemos con certeza, pero lo que sabemos es que ese anillo tiene a todos los fans en vilo. Y no solo a los fans, también a los joyeros. Ya he visto varios análisis online tratando de identificar la piedra y el valor del posible anillo de compromiso. Aquí hay gente que no duerme por saber qué joya lleva Ande en el dedo. Por supuesto, también copyright hay que tener en cuenta la opinión superíndice 3N de los expertos en lenguaje corporal. Varios analistas han examinado fotos y vídeos de Ande y Kerem juntos y han llegado a la conclusión superíndice 3N de que entre ellos sigue habiendo una fuerte atracción superíndice 3N física y emocional. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo apunta a que todavía hay mucho amor entre ellos. Y es que, vamos a ver, los ojos no mienten. Cuando dos personas se miran con esa chispa, con esa conexión, es imposible fingirlo. Se nota que hay una historia, un pasado y tal vez un futuro juntos. Además, fuentes cercanas a la pareja han revelado a algunos medios de comunicación superíndice 3N que Ande y Kerem han estado trabajando en terapia de pareja para superar sus diferencias y fortalecer su relación superíndice 3N. Un paso importante que demuestra que ambos están comprometidos a hacer que las cosas funcionen. Y ojo que ir a terapia no es sinónimo de fracaso, al contrario. Demuestra madurez, compromiso y ganas de luchar por la relación. Bravo por ellos. Ahora bien, ¿no podrá celebrarse la boda? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Algunos apuntan a que podrá ser este mismo o más menos o aprovechando un hueco en sus agendas apretadas. Otros, cautelosos, ven que tendrán que esperar hasta el aún más menos o que viene para poder organizar una boda por todo lo alto. Y es que organizar una boda no es tarea fácil, menos si eres una celebrity. Hay que elegir el lugar, el vestido, los invitados, la comida, la música. Un verdadero dolor de cabeza. Pero seguro que si se deciden a dar el paso, contarán con la ayuda de los mejores wedding planners del mundo. En cuanto al lugar de la ceremonia, las opciones son muchas y variadas. Podrán casarse en Estambul, su ciudad natal, en una boda tradicional turca con cientos de invitados. Imagínense la alfombra roja, los vestidos de ensueño, la música tradicional. Sería un evento digno de una princesa. O podrán optar por una ceremonia íntima y romántica en algún lugar paradisíaco, como las Islas Maldivas o la Costa Azul. Un atardecer de ensueño o el sonido de las olas, solo ellos dos y sus seres queridos. Romántico a más no poder. ¿Y por qué no una mezcla de ambas? Una ceremonia íntima seguida de una gran fiesta en Estambul. Lo importante es que sea un reflejo de su amor y de su personalidad. Lo que es seguro es que si Ande y Kerem deciden casarse, será uno de los eventos del aún más menos o. Una boda que acaparará todas las portadas de las revistas del corazón superíndice 3N y que generará millones de comentarios en las redes sociales. Una boda que sin duda hará historia. Y nosotros estaremos aquí para contarlo todo, hasta el último detalle. Prometo tener a mis infiltrados en cada esquina para traerles la información más jugosa. Pero al final, lo más importante es que Ande y Kerem sean felices juntos. Si han encontrado el amor el uno en el otro, que lo celebren a lo grande. Y si deciden casarse, que su matrimonio sea duradero y lleno de amor.
Desde AQ les enviamos nuestros mejores deseos y les deseamos toda la felicidad del mundo. Y por supuesto que nos inviten a la boda. Y ahora, para ir terminando este vídeo lleno de chismes y especulaciones, vamos a recapitular brevemente los puntos principales. Hemos hablado del rumor de boda entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, de las más menos ales que apuntan a una reconciliación superíndice 3N, del famoso anillo que Ande ha estado luciendo y de las posibilidades de que la boda se celebre aún más menos o el que viene. Además, hemos analizado las opiniones de los expertos, las fuentes cercanas a la pareja y las posibles ubicaciones para la ceremonia. Hemos cubierto todos los ángulos, mis chismosos. Pero como siempre les recuerdo que esto no son que rumores y especulaciones. Hasta que Ande y Kerem no hagan un anuncio oficial, no podemos dar nada por sentado. Así que mientras tanto nos toca seguir esperando y más menos ando con la posibilidad de verlos caminar hacia el altar. Y por supuesto seguir alimentando nuestras ilusiones con cada pequeña señal que nos den. Porque soñar es gratis, mis amores. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. No olviden que este canal se alimenta de su apoyo, así que los invito a que me dejen sus comentarios con sus opiniones y predicciones. ¿Creen que Ande y Kerem se casarán? ¿No creen que se celebrará la boda? ¿Du superíndice 3 creen que se casarán? Queremos saber qué copyright piensan ustedes. Y sobre todo cuénteme qué tipo de vestido creen que usará Ande. Yo apuesto por un diseño romántico con encaje y pedrería. Y por último pero no menos importante los invito a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también copyright se enteren de este chisme jugoso y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que AQ encontrar las últimas novedades del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestros queridos actores turcos. Así que no se lo pierdan, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y prometo que si hay alguna novedad sobre Ande y Kerem, serán los primeros en saberlo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 chismosos. Y recuerden, manténganse chismosos y manténganse informados. Porque la vida es demasiado corta para no enterarse de los últimos cotilleos. Besitos.